personales, o sea, que tienen relación con el derecho societario. Pero de aplicación, solamente el velo societario nada más. Ya. Bueno, a ver, pásamelos para sondearlo. Ya, te lo voy a pasar, pero va a ser, voy a ver si puedo sacarlo aunque sea de dos, ¿ya? Como Porque creo cursito. que puede ser Ya, de dos, o sea, con dos sesiones, pero no creo que sean más, no creo. Porque no, el ya. tema no da para mucho, ¿no? A Sí, menos que sí. ya analicemos sentencias, ya, eso es otra cosa. Podría ser incluido dentro de un curso más grande. El tema de velo podría ser dentro de fraude, no sé, pues temas penales con la persona jurídica, ¿no? Así es. Así es. Ahí entra, ahí entra. Es Que un ver con el tema. parte de, ¿no? Sí, sí. Curso especializado en derecho corporativo. Esa es parte de fraude, administración de personas jurídicas, responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Hoy en la segunda sesión, ¿qué tema se tocará? O sea, ¿cuál es el macro tema del día de hoy? El tema, el de hoy es los órganos sociales. Los órganos sociales.
Muy buenos días a todos los participantes, los que están viendo a través de la plataforma Zoom y a través también de las redes sociales. El día de hoy vamos a tener la segunda sesión del curso especializado en Derecho Corporativo Societario a cargo del doctor Emilio Figueroa. El doctor Emilio, como bien se lo he mencionado, es docente universitario, especialista en Derecho de los Negocios, y bueno, este ciclo de cursos especializados ya va llegando a su fin. El día de mañana terminamos el ciclo de cursos especializados. Y bueno, ya saben, las dos sesiones están libres. Ya esta es la segunda sesión en el curso especializado en Derecho Corporativo Societario. Ya en las siguientes sesiones van a ser directamente para el grupo cerrado. Y aprovechen para inscribirse. El doctor está a cargo, además del curso especializado en Derecho Corporativo, en contratos empresariales. Un tema sumamente interesante. Así que la invitación está hecha. Al finalizar la sesión, la exposición del doctor, pasaremos a la ronda de preguntas. No obstante a ello, ustedes que están siguiendo la transmisión, ya sea en Zoom o en redes sociales, pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Al finalizar la sesión, el doctor escogerá todas las preguntas que sean pertinentes a la clase y las podrá absolver. Finalizando la ronda de preguntas, el doctor nos tocará los temas que van a ser abordados en la tercera y cuarta sesión. Bien, doctor. Siendo ya las 11:06 de la mañana, iniciamos formalmente esta segunda sesión del curso especializado en Derecho Corporativo y Societario. Lo dejo a usted a cargo. Gracias. Listo, muy amable. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén con mucha salud. Vamos a empezar entonces ahora directamente a ver nuestro tema, que va a ser de curso de Derecho Societario, ¿no? La clase anterior y adelantando lo que van a ser las siguientes clases en los próximos sábados, ¿no? Habíamos visto el derecho comercial, ¿no? A nivel general, a nivel de las sociedades, ¿no? A nivel muy muy amplio, ¿no? Hoy día vamos a tocar lo que son los órganos societarios. Vamos a conversar sobre todos los órganos de la sociedad, su importancia y principalmente los más importantes, que son la junta, el directorio y la gerencia. Atendiendo a lo que algunos me estuvieron preguntando la clase anterior sobre el tema de la administración o la junta de administración, también los vamos a desarrollar el día de hoy. Las siguientes dos clases, y espero que se puedan inscribir en este curso, van a ser sumamente interesantes porque vamos a desarrollar algo que muy pocas veces se enseña en la universidad. Le digo eso como profesor universitario porque yo sí estoy comenzando desde hace bastante tiempo a entrenar en un acto que muy pocas veces se enseña, porque en la universidad solamente le dicen qué es la ley, pero muy pocas veces les enseñan cómo se aplica la ley, ¿no? Y la ley se aplica practicando. Bueno, quizás los que de repente se dedican a esto lo conocerán mejor, pero los alumnos o alguien que quiere conocer, no sabe, oye, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se desarrolla una junta de accionistas? ¿Cómo es el desarrollo? ¿Cómo empieza? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el comportamiento que tengo que tener? ¿Qué es lo que debe contar? Etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ver el próximo sábado. Y por último, ver el tema de la reorganización y la transformación de las empresas. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. A ver, todo órgano societario tiene principalmente dos formas de organizarse. Se organiza en forma interna y se organiza en forma externa, ¿no? La externalidad es lo que cuando usted conoce como el gerente que representa a la sociedad. Esa es la parte externa. La parte interna es cómo se desorganiza propiamente una sociedad. Oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo se organiza? ¿No? ¿Cuál es el comportamiento dentro de una sociedad? La sociedad es muy parecida a una familia, ¿no? Donde hay una persona que es el que lidera, ¿no?
el que organiza todo, ¿no? El que manda, y debajo de él están los que cumplen las indicaciones, ¿no? Igual como una familia, si manda el padre, obedecen los hijos, o si manda la madre, obedecen los hijos, así, y ejecutan, ¿no? De lo que dispone el órgano superior, ejecuta el órgano inferior. En las sociedades existe exactamente lo mismo. ¿Cómo se organiza o cómo está determinada nuestra Ley General de Sociedades? Nuestra Ley General de Sociedades lo establece bajo un criterio basado en totalidad y individualidad o especialidad. Totalidad. Se entiende todos los socios o todos los accionistas como la Junta General, ¿ya? Por eso yo lo he puesto como Junta General de Accionistas y entre paréntesis socio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nuestra Ley General de Sociedades prima a la sociedad anónima como, digamos, como figura jurídica fundamental y, digamos, la principal, eso no quita de que, o sea, una sociedad civil tiene junta de accionistas, eso no es cierto. Una sociedad civil tiene junta de socios, porque los que conforman una sociedad civil no tienen acciones, tienen participaciones. Entonces no le puedo llamar junta de accionistas. Pero lo que se hace siempre común en el argot o la gente piensa de que una sociedad anónima es igual que todas las sociedades. Entonces llama a todo junta de accionistas, ¿ya? Junta de accionistas, totalidad de los miembros de la sociedad. Y de ahí, órganos que se encargan de cumplir las disposiciones que disponga la Junta General de Accionistas. Los dos principales órganos que son los mayormente conocidos son el directorio y la gerencia. Sin embargo, hay un órgano que es el llamado Junta de Administración o órgano de administración, como quieran llamar. Este órgano de administración no se aplica a todas las sociedades, por si acaso, se aplica a cierto tipo de sociedades. Lo más común que se aplica para las sociedades anónimas, que son las que, digamos, más abundan, ¿no?, es el directorio y la gerencia. Es por eso de que muy poco se habla de la Junta de Administración. Junta de Administración que sí funcionaba en la época cuando la sociedad colectiva con la antigua ley era la más, digamos, la norma principal. En la antigua ley, la 16123, la sociedad por excelencia era la sociedad colectiva. Con nuestra actual ley, la 26887, la principal ley es la sociedad anónima. Esos cambios han ocasionado que la organización varíe, ¿no? ¿Qué es la Junta General de Accionistas? Voy a referirme a la Junta General de Accionistas considerando, de nuevo, sociedad anónima, ¿no? Pero si es otra sociedad, sería una Junta General de Socios, ¿no? La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. La Junta está conformada por todos los accionistas, todos los accionistas. Ahora, todos los accionistas reunidos bajo determinadas condiciones. Por eso ahí entra la figura del llamado quórum. Oye, ¿qué es el quórum? No le voy a spoilear porque eso lo vamos a conversar la siguiente clase, ¿no? Pero quórum es una, digamos, debe entenderse como una cuota de, digamos, de validez, ¿ya? Esta cuota de validez debe cumplirse para que se entienda que está presente toda la cantidad de accionistas. Y que en esta junta, que se encarga de decidir la sociedad, todo lo que sea necesario, ¿no? No sé si en su familia es así o de repente en su casa no es así, pero me imagino, de repente ustedes han visto, ¿no? En algún, dice, oye, para decidir un problema de familia, ¿qué es la familia? Se junta y entre todos se encuentran solución, ¿no? En una sociedad es prácticamente igual. Todos los accionistas se reúnen, ¿no? Y todos los accionistas deciden qué se va a hacer con la vida de la sociedad o cómo se va a actuar sobre diferentes aspectos de la vida de la sociedad. Si se va a adoptar algún acuerdo, si se va a celebrar algún contrato, cómo se va a actuar con determinado negocio, con tal préstamo, decidir tal o cual conducta de un accionista, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que sea necesario, como dice ahí, para los fines de la sociedad.
La Junta, o la Junta de Accionistas, de acuerdo a nuestra ley, tiene 3 variaciones, ¿ya? La primera es la llamada junta obligatoria o la junta obligatoria. Luego están las llamadas juntas ordinarias y las juntas universales, ¿ya? ¿Por qué varía o por qué se establecen estas variaciones? Con la anterior ley, la 16123, existían solamente 2 tipos de junta y eso es lo que, digamos, se convirtió en costumbre, bueno, teniendo en cuenta que es del 36, ¿no? Acuérdense, recién se cambió en el 97, o sea, estuvo bastante tiempo, ya se les había quedado a algunas personas y hasta ahora hay algunas personas que todavía siguen pensando en la anterior ley, porque en la anterior ley existían solamente 2 juntas, junta general ordinaria y junta general extraordinaria. Esos eran los 2 únicos tipos de juntas que había, ¿ya? Con nuestra ley actual hemos creado variaciones. La primera es la junta obligatoria, ¿ya? Que es lo que era la anterior junta general ordinaria. Y la Junta General Extraordinaria, que es ahora la llamada Junta General o Junta General Ordinaria, ¿ya? Y por último hay otro tipo de junta, que es la llamada Junta Universal. Pero esto es una junta que tiene determinadas características basadas en una condición que no contábamos o que no cuenta ninguna de las 2 anteriores. ¿Ya? A ver, ¿qué es la junta obligatoria? La junta obligatoria es una junta que está dispuesta por ley que se realice por lo menos una vez al año, ¿no? Terminado el ejercicio económico. El ejercicio económico se entiende que termina, conforme normas contables, el 31 de diciembre, ¿no? De cada año. Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Vencido o cumplido ese término de ese plazo económico, tenemos 3 meses para celebrar una junta obligatoria. Todas las sociedades deben celebrarla. ¿Para qué? Para revisar, analizar el aspecto económico de la empresa, aprobar cuentas, balances, etcétera, etcétera, y, digamos, disponer las acciones que sean necesarias para cumplir el siguiente año. Es una junta, digamos, una junta sumamente formal y, digamos, de mero ejercicio. La norma lo solicita con la finalidad de garantizar que la sociedad se sigue desarrollando y que dispone en su momento cómo va a ser la distribución de utilidades, dividendos o las actividades o condiciones o acuerdos que disponga la sociedad en ese momento sobre lo que ha sucedido el año pasado. Permite a la sociedad también saber cuál es el monto que debe pagar por impuestos, permite también saber cómo van a ser las declaraciones, permite establecer montos a pagar a los socios, directores, ¿no? Cualquier tipo de bonificación a los accionistas, etcétera, etcétera. Entonces, para eso se reúne, ¿no? Siempre juego con mis alumnos como diciéndoles, oye, la junta obligatoria anual es como la reunión navideña, ¿no? Donde ahí recién ves a tus parientes, ¿no? No los ves en todo el año, solamente los ves una vez al año. Oye, no debería ser así, ¿no? No debería ser así, pero así se hace. Ya, la junta obligatoria es así. Busca eso, que se reúnan, aunque sea una sola vez, para realizar estos actos. Ahora, no es que la junta deba reunirse solamente una vez al año. Es por eso que existen las llamadas juntas ordinarias o las juntas generales. Es decir, que cualquier junta que realice la sociedad la puede hacer, o mejor dicho, cualquier acto o disposición o cualquier tipo de decisión que quiera adoptar la sociedad, no tiene que esperar a la junta obligatoria para hacerlo. Lo puede hacer en cualquier momento. ¿Cómo se llama esa junta que se puede realizar en cualquier momento cuando la sociedad lo decida? Es la Junta General Ordinaria o la Junta General a secas, ¿no?
decide sobre cualquier tema, en cualquier momento, sobre lo que quieran hacer los socios. ¿Ya? Tanto la junta obligatoria como la junta general necesita dos elementos principales. Necesita ser convocada y ser notificada. Ser convocada y ser debidamente notificada. Convocada quiere decir que el órgano de la sociedad encargado convoca a la junta y comunica esta convocatoria a todos sus accionistas. Tanto la junta obligatoria como la junta ordinaria deben ser debidamente convocadas. Oiga, ¿tengo que hacer eso siempre? Sí, sí, tienes que hacerlo siempre, porque esas son las características de estas dos. ¿Qué pasa? O sea, quiere decir que, suponiendo, son dos socios, o sea, quiere decir que los dos socios se tienen que decir, oye, estamos dos socios, ¿no? Imagínate que yo tengo a mi socio delante mío. Oye, hay que hacer una junta. Ah, ya, sí, perfecto, hay que hacer una junta. ¿Ya para cuándo? ¿Ah? Pucha, no sé, ¿cuándo puedes tú? No sé, ¿y tú cuándo? A ver, déjame ver mi calendario. Ah, ¿tú puedes el tal día? Sí, yo puedo tal día. Ya, correcto. Ah, ya, entonces quedamos para el tal día. Ya, hacemos la esquela, ¿no? Que quedamos para, no sé, pues, 16 de septiembre. Ya, 16 de septiembre y ya. ¿A qué hora nos reunimos? A tal hora. Ya, listo. Entonces, convocamos, notificamos, nos mandamos una cartita o un correo, ¿no? Toma, ya. Nos vemos el día de la reunión. Y usted dirá, oiga, pero si están juntos, ¿por qué no pueden hacer una reunión en ese mismo momento? Si están los dos. Sí, ¿no? ¿Y por qué no se puede? Porque la anterior ley no lo permitía. Esta sí lo permite. Se crea la figura de la llamada Junta Universal. Es una Junta Universal, se le llama así, a la reunión que realizan todos los accionistas con la finalidad de decidir sobre cualquier tema sin necesidad de convocatoria. ¿Por qué? Porque están todos presentes, uno. ¿Por qué? Porque todos quieren realizar la junta. ¿Y por qué? Porque además están de acuerdo en realizarla sobre cualquier tema que los socios decidan adoptar. Esta Junta Universal, que es, digamos, la junta de que más se usa, es bajo el criterio de que todos los socios participan activamente en la sociedad, participan activamente. Es de uso común de todas las sociedades donde los socios son pues menos de 10, o sea, son 3 o son 4 y ahí nomás quedaron, o son 2, ¿no? Pero cuando tenemos una sociedad de 10 o más de 10, de 15, de 20, como que está un poco difícil la Junta Universal, ¿no? Hay algunas sociedades que no tienen límite de socios, entonces podrían ser de repente 500 socios. No vas a reunirse en una Junta Universal. Es prácticamente imposible que los 500 socios estén reunidos en un solo momento. Y es prácticamente imposible que los 500 socios quieran adoptar acuerdos, ¿no? Y quieran reunirse para determinados puntos. O sea, estos 3 requisitos que ustedes ven ahí son de obligatorio cumplimiento para que la Junta Universal se entienda que está sin convocatoria. Pero ¿cómo que? O sea, ¿siempre en una sociedad van a estar presentes los 500 socios? ¿O siempre en una sociedad van a estar presentes los 20 socios? Eso no es real. Entonces, por eso existe la llamada junta obligatoria y junta ordinaria, en la cual yo tengo que convocar, convoco, comunico. De ahí vienen, se reúnen y acordamos. Si es una sociedad pequeña, yo le recomendaría, haga una junta universal. ¿Cuántos socios son? 2. Oiga, ¿para qué van a estar haciendo convocatoria? Pásense la voz, ¿no? Por teléfono, reúnanse y ya está. Y ahí hacemos la Junta Universal, sin ningún problema, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de una junta de accionistas? Vamos a ponernos en las dos situaciones
o en los dos tipos que yo les había comentado, ¿no? Y sociedades, acuérdense que la sociedad anónima no es la única figura que existe en nuestra ley general de sociedades, también existen la sociedad civil, responsabilidad limitada, colectiva, comanditaria, ¿no? O sea, existen otras figuras. Cuando vamos a celebrar una junta de accionistas o una junta de socios, ¿ya? Primero tenemos que establecer quiénes son los que conforman la sociedad. Para las sociedades anónimas existe un libro que muy pocas veces se usa. Algunos no lo quieren utilizar, lo cual es incorrecto, pero deben tenerlo, que es el llamado libro matrícula de acciones. El libro matrícula de acciones es un libro básico que debe tener toda sociedad anónima, que permite establecer quiénes son los accionistas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque la sociedad es anónima, pues. Yo no sé quiénes son los socios. El único documento que me permite saber es el libro matrícula de acciones. Para las otras sociedades no tienen libro matrícula de socios. Lo que tienen es un libro de actas, donde ahí consta la relación de socios, nada más. Luego pasamos a la convocatoria. La convocatoria es un acto que debe realizar toda sociedad, ya, aquí sí es para todas las sociedades, con la finalidad de convocar a junta. ¿Quién convoca a junta? ¿Puede convocar un socio? No, jamás. La ley es muy clara y muy directa. Un socio o los socios jamás pueden convocar a una junta. El único que convoca a una junta es el directorio o la administración, según sea el caso. ¿Quién convoca a una junta de accionistas? Si es una sociedad anónima, el directorio. Oye, y si es una sociedad sin directorio, el gerente. Y si es una sociedad sin directorio y sin gerente, el encargado por la junta de administración o por los estatutos de la sociedad. Esto debe ser debidamente notificado. ¿Cómo debidamente notificado? Tengo que remitir una carta o un correo, ¿no? O algún documento, conforme a lo que dice la norma, que acredite debido conocimiento al socio. Debe que estar debidamente comunicado. Tengo que cumplir plazos. ¿Cuáles plazos? Lo que dice la norma, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Plazos de convocatoria. ¿Cuánto es el plazo que yo tengo para comunicar debidamente, ¿no? Siempre que juego con mis alumnos y le digo, es como que, ¿no? Tú estás en tu casa tranquilo, ¿no? Viendo televisión y de repente te llaman, oye, ¿sabes qué? Es cumpleaños de fulanita de tal y vamos a cantar el cumpleaños ahorita. Entonces, oiga, pero oye, si es mi amiga, ¿y por qué no pasó la voz? ¿Por qué no avisó? ¿Y ahorita va a cantar cumpleaños? ¿Cómo se le ocurre? Me hubieras avisado, no sé, un par de horas antes, ¿no? En las sociedades es igual. Para que se entienda o para que se considere que hay una debida, va a haber una junta, tengo que notificarlo debidamente, con anticipación. Y también, por último, ver el tema del quórum de inicio. Como le repito, es un monto mínimo de validez. O sea, es como que, oye, ¿cuántas personas necesito para considerar que mi reunión es válida? ¿5, 10, 20, 80, 1? ¿Cuánto? ¿Eso quién lo establece? Lo establece la ley y también lo puede establecer el estatuto. Una vez cumplidos estos requisitos, pasamos al acuerdo, el momento en cómo se desarrolla, que eso lo conversaremos en la siguiente clase. ¿Cómo se desarrolla una junta de accionistas o una junta de socios? ¿Cómo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quién empieza? ¿O hay que verificar? ¿Qué hay que consignar? O sea, se supone que la junta se basa en lo que se llama la agenda. ¿Qué es la agenda? La relación de temas que se van a discutir. Oye, luego, ¿cómo se delibera? ¿Qué se delibera? ¿Sobre qué se delibera? Sobre los temas de agenda. ¿Puedo meter otro? Depende. ¿Depende de qué? Depende si es una junta universal o una junta obligatoria. Bueno,
Si es una junta universal, no hay problema, pero si es una junta obligatoria, no se puede. ¿Por qué? Porque yo estoy viniendo, imagínense, ¿no? Es como que lo invitan a una fiesta y cuando llega la fiesta resulta que es una fiesta de disfraces. Oiga, me hubiera dicho que es una fiesta de disfraces, pero te dijimos que era una fiesta, sí, pues, pero hay diferentes tipos de fiestas. Igual sucede en una sociedad. Si yo voy a llegar a una reunión para deliberar sobre un tema, no me puedes cambiar el tema. O no me puedes decir que este tema incluye otro tipo de temas más. No puede ser. O sea, si tú me invitas a que vaya a una reunión para decidir sobre algo, tienes que decirme sobre qué voy a decidir y yo ya sé, porque he sido debidamente notificado, que vamos a tratar sobre este tema, no sobre otros. Luego de ello, acordarlo. ¿Cómo se acuerda? Se acuerda sobre la base de también un mínimo de personas. ¿Cuántas personas se necesitan para adoptar un acuerdo y este acuerdo sea válido? ¿5, 10, 30? ¿Todos los accionistas? ¿Un accionista? ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se considera válido ese acuerdo? Eso lo dirá la ley o el estatuto. Y por último viene el tema de la formalización, que la formalización implica la firma de todos los socios que están presentes o los accionistas presentes y la certificación del gerente que ha sido aprobada por norma registral como una formalidad para poder inscribir un acto en el registro. Eso sin considerar que determinados actos necesitan, aparte de la certificación, una escritura pública, una minuta y una inscripción, ¿no? Para que puedan acceder al registro. El otro órgano de nuestra Ley General de Sociedades es el directorio. El directorio es un cuerpo colegiado, o digamos un cuerpo especializado de la gestión de la sociedad. Se encarga de elaborar políticas, disposiciones, acuerdos que permitan cumplir con lo que dispone la Junta de Accionistas o la Junta de Socios, ¿no? Junta de Accionistas, mejor dicho, Junta de Accionistas y cómo se va a aplicar, ¿no? ¿Cómo se aplica, ¿no? Es como que, a ver, haciendo un ejemplo también como en nuestra vida política, el directorio es al poder ejecutivo como el Congreso es a la Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas, el Congreso dicta una ley, ¿ya? Punto. Y se lo manda al Poder Ejecutivo. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? El presidente de la República ejecuta esa ley. La ejecuta. El directorio hace exactamente lo mismo, la ejecuta. Pero aquí, este Congreso, o mejor dicho, este Poder Ejecutivo va a tener que decir, oye, lo que me ha dispuesto la Junta, o sea, para que yo lo haga, no es tan simple. O sea, no es como que baja el botón, no, aprieta el botón, ¿no? Para que salga tal cosa. No, no es tan simple. Yo tengo que crear algo, tengo que crear un procedimiento. O sea, se crea la ley, por eso hay reglamentos. Se dicta la ley y falta el reglamento. ¿Quién establece el reglamento? El órgano está afectado para poder ejecutar debidamente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo desarrollo? El directorio en una sociedad es eso. Crea políticas, crea directivas, permite el realizar o adoptar medidas que permitan cumplir con lo que la Junta General ha dispuesto. Y eso a través de otra figura, que en este caso va a ser el gerente, que ya él es el órgano ejecutor por excelencia. Él sí ejecuta, ¿no? El directorio lo va a tener que desarrollar. ¿Cuáles son las características del directorio? El directorio, nuestra ley ha dispuesto condiciones mínimas o reglas básicas que debemos y que permiten a una sociedad
poder moverse dentro de ese mínimo, ¿no? En primer lugar, ¿cuántos directores puede tener una sociedad? Perdón, ¿cuál es el plazo de un directorio? El plazo es de entre 1 a 3 años como máximo. No puede ser más. Oye, pero la sociedad me gustaría que un director durara 5 años. Bueno, no se puede. O es 1 o máximo 3. Eso significa que entre 1 y 3 la sociedad se puede mover. Puede ser un director que dure 1 año y medio, o 2 años, 2 años y medio, o hasta 3 años. Más allá no se puede. ¿Cuál es el número de directores? La sociedad le dice, la ley le dice mínimo 3 y no hay límite, el que tú quieras. Sin embargo, sería un poco, poco práctico, pues que tenga, no sé, 303 directores o 504 directores o 1.335 directores. Eso no es práctico, ¿no? Un directorio, digamos, máximo sería de 15 directores o 25, porque siempre deben ser impares. Siempre debe ser el directorio impar. ¿Por qué? Para evitar que una mitad se ponga de acuerdo y otra mitad diga esté en contra. Al final nunca se va a decidir nada. Oiga, entonces, mejor que sea impar. Mínimo 3 y lo que la sociedad decida. Este es un directorio que tiene que cobrar. ¿Cuánto cobra el directorio? Cobrará lo que la sociedad disponga. Puede ser por dietas, puede ser por sesiones, puede ser por utilidades, un porcentaje de utilidades, etc. Es lo que la sociedad disponga. La representación dentro, o mejor dicho, la actitud del directorio dentro de la sociedad implica una representación interna que es de política y gobierno, ¿no? Y la externa que tiene que ver con una representación legal específica. ¿Qué significa? Que un presidente del directorio de por sí no tiene ninguna facultad externa, no la tiene, salvo que el estatuto le disponga ciertas responsabilidades externas, ¿ya? Si no es así, la única función que tiene el directorio es interna y nada más. ¿En qué caso se remueve un directorio? Se remueve un directorio por decisión de la Junta General de Accionistas, por algún caso de impedimento o por un tema de vacancia. Impedimento que podría ser de repente ser elegido servidor público, de repente un cargo público. Eso implicaría que no puede ser director o que de repente haya sido elegido, no sé, alcalde o que de repente, no sé, haya fallecido o de repente haya sido pues director, nombrado director en otra sociedad que tiene, digamos, compatibilidad con la que se encuentra ahora. Entonces, eso es una razón para que sea retirado del directorio. La responsabilidad es personal y limitada, solidaria con el gerente y en la sociedad, y se ejecuta lo que se llama la teoría de los actos propios. En nuestra Ley General de Sociedades tenemos dos tipos de teorías: la teoría de los actos ultravides y la teoría de los actos propios. La teoría de los actos propios significa que cualquier acto realizado abusando de las facultades debidamente otorgadas por el estatuto, el que asume responsabilidad es el que lo realizó. En este caso, puede ser un administrador o puede ser un director también, si es que se excede en las facultades otorgadas. Las obligaciones y responsabilidades del gerente, ustedes las pueden ver ahí. ¿Ya? No vamos a desarrollar exactamente todas, pero ustedes lo pueden leer, ¿no? Pero principalmente es realizar, digamos, políticas o gestiones que permitan lograr lo que la Junta ha desarrollado o que la Junta ha ordenado. La Junta ordena, el directorio realiza toda la política necesaria para ejecutar, ¿no? Él se encarga de validar y responsabilizarse de que todos los acuerdos adoptados por
la Junta sean debidamente ejecutados y que cumplan digamos, que cumplan las finalidades por las cuales la sociedad lo dispuso. La idea de todo directorio y la responsabilidad propiamente dicha es garantizar validez y eficacia de todos los acuerdos. Y es entonces ahí el directorio que asume la responsabilidad. Si no cumple, entonces la Junta tendrá que evaluar la labor del director y obviamente removerlo de ser el caso. Estas características del directorio implican cargos de confianza, o sea, no cualquiera puede ser un director. La idea de un director es que tiene experiencia, tiene capacidad en aspectos del negocio, de repente tiene contactos, tiene la posibilidad de generar alianzas con otras personas, conoce del mercado. Entonces es por eso que ingresa. Más aún que es una persona honorable, respetable, confiable, honesta, proba, y por esa razón forma parte de mi sociedad porque maneja mucha información confidencial. Por lo tanto, esto es la condición de ser parte de un directorio, implica una responsabilidad sobre el cumplimiento de normas de confidencialidad. No es necesario que un director sea accionista, solamente basta que cumpla con los requisitos que la propia sociedad le imponga. El director tiene que aceptar en forma expresa. Esta fue una modificación que se hizo con la ley 354 porque antes, ¿qué es lo que hacían las sociedades? Las sociedades elegían, y les soy sincero, algunas veces se estén manteniendo esa mala costumbre, ¿no? Ponían a cualquier persona como director para cumplir la nota o cumplir la base del directorio, porque habían tenido director. Y a veces la gente ni se enteraba que era director, ni se enteraba. Y era director. Y pasaba el tiempo y era removido o era cambiado y ya cumplía. Pero en realidad ese directorio nunca existía. Era solamente, digamos, un nombre, nada más. Considerando esa situación es que se hace la modificación del artículo 152 y se obliga a que un miembro elegido por el directorio acepte expresamente por escrito, legalice su firma y eso se anexe a una escritura pública cuando se constituye una sociedad o cuando se hace cualquier tipo de remoción del cargo del director, ¿no? El directorio como órgano funciona en las sociedades anónimas, salvo que decidan no tenerlo. Y la única sociedad que permite tener un director facultativo es la sociedad anónima cerrada. De ahí todas las funciones que tiene el directorio pasan inmediatamente al gerente. Entonces, hay que considerar el tipo societario para ver si usted desea tener un directorio o no. ¿Es útil un directorio? Depende. Depende lo que usted desea. Depende también de las características propias de la sociedad. Depende si es una sociedad que realmente necesita a alguien que desarrolle en forma mucho más especializada las decisiones que vengan de la Junta, ¿ya? Pero si no es así, no es necesario un directorio. Si es una sociedad de 2 o de 3, ¿para qué voy a tener un directorio si entre los 3 podemos ponernos de acuerdo y ejecutarlo? Entonces no sería necesario tenerlo. Por supuesto, no sería necesario. Y por eso yo le recomendaría a esas personas que quieren constituir una sociedad y que solamente son 3 accionistas, que sea una sociedad anónima cerrada. Diferente sería el caso que sea una sociedad conformada pues de 20 o 25 personas, 30 personas. Pucha, yo sí, ahí sí le recomendaría que tengan un directorio. ¿Por qué? Porque las 25 personas de repente van a tener muy buena intención, pero no todas manejan bien el negocio. Entonces es necesario que creen
a un órgano adicional que permita evaluar esas decisiones y ver si van a ser aplicables o no, porque el directorio también tiene una función que es muy interesante, que es analizar si es que esta decisión que toma la Junta es aplicable. Si no lo es así, el director convocará a una junta de accionistas y les explicará que su decisión no funciona o que no tiene efectos o que, digamos, es perjudicial para la sociedad. Esa es la función del directorio, ¿no? Cubrir un poco las espaldas de las decisiones de la Junta, ¿no? Y por otro órgano, porque falta la administración, otro órgano es la gerencia. ¿Y qué es la gerencia? La gerencia es un órgano ya así de por sí ejecutivo. Es el órgano ejecutivo por excelencia, ¿no? Es el que ya acata en forma específica las decisiones, sea de la Junta, sea del directorio, ¿no? Ya esto es un órgano que debe existir en toda sociedad. Todas las sociedades deben tener una gerencia, salvo que sean otro tipo societario, en donde sí se reemplaza la gerencia por la llamada junta de administración, ¿no? Entonces, esta gerencia se encarga de ejecutar, ¿no? Es un órgano permanente en la sociedad y que realiza, ¿no?, la actividad económica en representación de la sociedad. Tiene unas facultades de hecho, por si acaso, ¿no? Las características de la gerencia es que, por ejemplo, a diferencia del directorio, el directorio le había dicho que máximo tenía un plazo de 3 años. Aquí no. La gerencia puede ser a plazo indefinido. ¿Qué significa plazo indefinido? Que no termina. No es necesario que yo le ponga plazo. Lo que sí es revocable. ¿Qué significa? Que yo lo puedo revocar al gerente en cualquier momento. No tengo que esperar nada. Nada. En cualquier momento se me ocurre revocarlo y yo lo revoco y se acabó. Sin ningún problema. ¿Cuántos gerentes general puede existir en una sociedad? En realidad solamente puede haber un solo gerente general, nada más. Eso no quita que la sociedad pueda tener otros gerentes. Oiga, yo he visto sociedades donde tienen gerente general, subgerente general adjunto. Entonces, pueden haber un montón de gerentes generales. Subgerente general, ¿no? Gerente de contabilidad, gerente legal, gerente de administración, gerente de marketing, gerente de logística. Todos los gerentes que se le puede ocurrir, pero solamente debe haber un gerente general. La retribución lo dispone el directorio, pero es aprobada por la Junta, ¿no? Sin embargo, en sociedades donde no hay directorio, la retribución lo establece la Junta de Accionistas. La representación es muy interesante. La representación a nivel interna es un órgano ejecutivo, también de gestión, pero principalmente es ejecutivo. Y a nivel externo tiene algo que el directorio no tiene. Representación de hecho y de derecho. ¿Qué significa esto? Si alguno de ustedes ha revisado alguna constitución de una sociedad, se habrá dado cuenta que la gran mayoría de modelos que existen, ¿no? Dice gerencia general, ¿no? El gerente general a sola firma podrá realizar lo siguiente. Y hay una tremenda sábana, ¿no?, de facultades. O sea, abrir cuentas, contratar, facultades administrativas, judiciales, contractuales, laborales, etcétera, etcétera. Y una sábana ahí, por lo menos 2 hojas de puras facultades, ¿no? ¿Por qué se hacía eso? ¿Por qué? Porque nuestra Ley General de Sociedades
cuando estableció la representación de la gerencia, indicó que se basaba en lo que decía el artículo 7.4 y 7.5 de nuestro Código Procesal Civil, de que el poder, digamos, las facultades de disposición, ¿no?, se basan por el principio de literalidad. O sea, lo que dice, si es que la facultad está debidamente expresada, se puede ejecutar. Si está debidamente indicada, se puede ejecutar. Lo que no está indicado, se entiende que no tiene facultades. Y así hemos vivido bastante tiempo. Eso es correcto, pero en sociedades no. Para el gerente no funciona eso. ¿Por qué no funciona? Porque el gerente debería realizar cualquier tipo de acto sin necesidad de comenzar a ver, tal acto, mucha, espérate un ratito, voy a verificar si tengo facultades. Sí tengo, sí lo puedo hacer. Oye, tal otro acto, un momentito. Pucha, no tengo. Junta, no tengo facultades para hacer tal acto. Ya hay que hacer una junta, modificar el estatuto y te doy la facultad. Ya, ahora sí. Ahora sí, vamos a hacerlo porque ya tengo facultades. Ya. Y así sucesivamente. Eso, sinceramente, era una pérdida total de tiempo. Nos basábamos en un criterio, digamos, negativo. O sea, lo que no dice, no tienes, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Nuestra Ley General de Sociedades, en lo que se refiere al gerente, cambia la figura. Cambia la figura y tenemos ahora un criterio que es un criterio positivo. Un criterio positivo interesante. ¿Por qué? Porque este criterio lo que hace es darle todas las facultades al gerente para que pueda realizar cualquier tipo de acto sin tener o que sin que esté debidamente indicado en el estatuto. Esta modificación que se hizo, ¿no?, que fue por el decreto legislativo 1332, le aumentó un párrafo al artículo 188 de nuestra Ley General de Sociedades que decía, en el artículo 188 están todas las facultades gerentes, facultades generales, por si acaso, facultades generales, no son facultades específicas, porque las facultades específicas, como yo les decía, eran en virtud del 7475 del Código Procesal Civil y que tenía que detallarse en esa sábana que yo les contaba. El último párrafo dice así: las facultades o restricciones a las limitaciones o restricciones a las facultades antes indicadas que no consten expresamente inscritas en la partida electrónica de la sociedad no serán oponibles a terceros. ¿Qué da a entender esto? Que usted puede hacer, que el gerente puede hacer casi lo que sea. ¿Por qué digo casi lo que sea? Porque ese casi está limitado por lo que diga la sociedad. Al revés. Antes yo tenía que decirle qué podía hacer y se presumía que lo que no estaba escrito no podía hacer. Ahora es al revés. Ahora se presume que el gerente general puede hacer todo, salvo que esté limitado por el propio estatuto. Y eso debe indicarse en el propio estatuto, ¿no? En el tema de la remoción, ya les he dicho, puede ser realizada en cualquier momento para el gerente. Tiene impedimentos, sí, impedimentos, y tiene también condiciones de vacancia. Tanto los impedimentos como la vacancia son muy similares a los del director, ¿no? O sea, si vemos, de repente usted me dice, oiga, pero no me ha hablado qué puede ser al director o en qué caso va acá un director. Bueno, lo que sucede es que en el tema del directorio o en el tema de la vacancia, ¿no?, funciona bajo un criterio similar porque ambos, digamos, tienen facultades o, digamos, se encargan de gestionar la sociedad. Por ejemplo, digamos,
¿Cuáles son los impedimentos para un director que también aplican para un gerente? Por ejemplo, que sea una persona quebrada. Si es una persona quebrada, no puede ser director y menos puede ser un gerente. Oye, un funcionario público. Bueno, si es un funcionario público, si no puede ser director, menos puede ser un gerente, ¿no? Oiga, si es director en un sitio, puede ser director en otro sitio siempre y cuando no perjudique los intereses de la sociedad. Entonces, no puede ser un director gerente de una empresa que tiene la misma actividad económica o es la competencia y ser director en otra empresa o en otra sociedad que son competencias entre ellas. No puede. De la misma forma, el gerente no puede ser gerente con la competencia y gerente en mi sociedad. Tampoco se puede, ¿no? Otra condición también es el tema de que tenga procesos judiciales. Oye, ¿cómo puede ser que un director, ¿no?, que tiene procesos judiciales, o sea, una persona que tiene procesos judiciales con la sociedad, sea director? Eso no se puede. Y también aplica para el tema de la gerencia. O sea, si es un gerente, ¿cómo voy a tener un gerente que tiene un proceso judicial contra mí? Contra la propia sociedad en donde es gerente, ¿no? Entonces, eso no se puede. Y esas son causales de vacancia o de impedimento en el cargo de gerente, ¿no? La responsabilidad es muy interesante en el gerente, que no es como la de los directores. ¿Por qué? Porque aquí sí el gerente tiene una responsabilidad, dependiendo, general y específica. General en las obligaciones que le corresponden conforme a su cargo, y específica en las que ha sido debidamente autorizado. Aquí lo que cause el gerente, sea por dolo y culpa, es solidario junto con los directores. Es por eso de que un director necesita que lo que él vaya a hacer esté aprobado por el director. Si el gerente se manda solo, el directorio podría decir: un momentito, yo le dije que hiciera tal cosa, pero no me autorizó para ese hecho por el cual ha perjudicado la sociedad. Yo le dije que hiciera, pero no de esa manera. Y el gerente le va a decir: oye, pero tú me dijiste que hiciera, ¿te lo aprobé? No, no te lo aprobé. Entonces, tú asume, ¿no? Aquí funciona también la teoría de los llamados actos propios, ¿no? También funciona de esa manera. O sea, en el sentido de que cualquier tipo, ¿no?, de acto que celebre un director, un gerente, administrador de la sociedad que perjudique, ¿no?, la responsabilidad estará con esa persona y no afectará a la sociedad. Hay que considerar que el hecho de que no afecte a la sociedad no significa que la sociedad no esté comprometida o no cumpla con las obligaciones pactadas. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo soy una sociedad y yo dispuse, no tengamos directorio, ¿ya? Yo le dispuse a mi gerente que celebrara un contrato, pues mi empresa se dedica al negocio de transporte de mercaderías, ¿ya? Y yo le doy a mi gerente facultades para que colabore con el transporte de mercaderías o que ejecute mis disposiciones para mejorar el transporte de mercaderías. Y mi gerente agarra y celebra un contrato de marketing con otra empresa. Y de repente viene esta empresa de marketing y me dice: oye, tu gerente general ha firmado un contrato conmigo y no me está pagando. Págame. Y yo digo: oiga,
gerente, pero un momentito, mi negocio es el transporte de mercaderías. ¿Qué tiene que ver el marketing con el transporte de mercaderías? Es que sirve para el desarrollo de la sociedad. Está bien que sirva para el desarrollo de la sociedad, pero yo no te di facultades para eso. Yo te di para promover el transporte de mercaderías, no para que te celebraras un contrato de marketing para que me promocionara a mí. Es para promocionar el producto. ¿Ya? Independientemente de si ustedes creen que es válido o no es válido, la sociedad va a tener que asumir las condiciones o las obligaciones pactadas con esta empresa. Por lo tanto, tendría que pagarle. Sin embargo, la responsabilidad que pudiera afectar a la sociedad ya es trasladada por la sociedad hacia el gerente, para que él asuma si es que ese contrato perjudica a la sociedad. Quizás no lo perjudique, quizás actuó bien, ¿no? Se arriesgó, actuó bien y de repente le da lo que esperaba la sociedad. Pero si no fuera así, la sociedad tiene todo el derecho de trasladar la responsabilidad al gerente. Más aún que la propia ley establece de que el gerente asuma responsabilidad en el caso de que se exceda, ¿no?, en las facultades que le otorgó la sociedad. ¿Ya? ¿Cuáles son las obligaciones y responsabilidades de un director o un gerente? De un gerente, mejor dicho. Obligaciones y responsabilidades que implican que si bien el gerente puede ser autónomo, eso no implica que no sean responsables. La autonomía que tiene el gerente para ejecutar se basa en lo que el directorio le indique o la junta le indique, ¿no? Sin embargo, el gerente jamás se manda totalmente solo. Siempre va a tener que pedir autorización al directorio o va a tener que solicitar la aprobación del directorio. El gerente es una persona muy importante porque participa dentro de la junta de accionistas. La norma lo considera como secretario, con voz pero sin voto. Y de esa manera permite garantizar y conocer el desarrollo de la sociedad. El gerente es el encargado de toda la documentación y certificaciones de la sociedad. Su firma se convierte en una firma autorizada, que es de obligatorio conocimiento y que tiene todos los efectos jurídicos que la ley le exige y que deben ser conocidos y pueden ser apelados ante terceros como forma de disposiciones de la sociedad. Es por eso de que lo que diga un gerente es como si lo estuviera diciendo toda la sociedad en conjunto. El cargo entonces implica una representación legal, digamos, total, a diferente del directorio que, como ya les había explicado, para que sea así, la junta le tiene que indicar o lo debe facultar. Para el gerente no sucede. Ya por el simple hecho de ser gerente, él es el representante lo legal de hecho y de derecho de la sociedad. La responsabilidad del gerente se basa en el cumplimiento de las obligaciones, responsabilidades, órdenes, disposiciones y acuerdos que dicte la junta o que le disponga el directorio. Él es responsable de todos los bienes de la sociedad. Por lo tanto, en el caso de que exista alguna pérdida, él asume la responsabilidad. Por lo tanto, tiene que tomar todas las medidas necesarias para tal efecto. Responsable a nivel tributario, a nivel administrativo, ¿no? A nivel penal, ¿no? A nivel civil, ¿no? Esas responsabilidades son muy, muy, muy grandes. Es por eso de que no cualquiera es un gerente general. Y si es un gerente general, digamos,
tiene que ser una persona capacitada, instruida, con conocimiento del negocio para poder desarrollarlo sin mayores complicaciones, ¿no? El cargo, por dicha razón, es un cargo intuito personal, o sea, quiere decir que no permite delegación. Yo no puedo delegar mis funciones a otra persona. No se puede delegar. Sin embargo, la ley permite que un gerente general pueda ser una persona jurídica. Es una empresa que forma parte de otra empresa y que se encarga pues de la gerencia. Es posible, ¿no? Ya dependerá también del tipo de actividad económica que se realice y dependerá también si es que los socios están de acuerdo que sea otra persona la que gerencie la sociedad, ¿no? Como repito, pueden haber un montón de gerentes, ¿no? Solamente basta que sea uno, ¿no? Y ahí, como le había explicado, el tema de las facultades, ¿no? Que es con la modificación del criterio positivo, se entiende que el gerente general puede hacer absolutamente todo, salvo restricción expresa en el estatuto. Ya para terminar, vamos a hablar de la Junta de Administración, o llamado la Junta de Administradores. Miren, la Junta de Administración o la Junta de Administradores es una figura que aplica en ciertos tipos de sociedad. Sociedades, por ejemplo, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, ¿no? Sus dos variedades, ¿no? Y también en las sociedades civiles. ¿Qué implica una junta de administración o qué se entiende como una junta de administración? Una junta de administración se le llama así a las disposiciones de gobierno en el cual el propio estatuto genera con la finalidad de disponer quiénes o quiénes, ¿no?, se encargan de la gestión de la sociedad. O sea, no es que todos los socios administren la sociedad. No, la sociedad decidirá qué socios administran la sociedad. Y esa reunión, esa reunión de socios que administran la sociedad se le llama junta de administración, ¿no? O sea, quiere decir que dentro de una sociedad pueden haber socios administradores y socios no administradores, por supuesto. Así es, pueden haber. ¿Quién lo dispone? La propia sociedad. ¿Dónde lo dispone? En el estatuto. ¿Qué hace y qué no hace? Lo dispondrá el estatuto. De tal manera de que una persona, socio de alguno de estos tipos de sociedades, sepa qué es lo que va a realizar, ¿no? Y sepa también si es que es administrador o no. ¿Cuáles son las características de la Junta de Administración? En primer lugar, el plazo es indefinido, ¿no? Pero es indefinido bajo un criterio de nombramiento del socio. La gestión, ¿no? La gestión es la que sí estará limitada. ¿Limitada en qué sentido? Limitada en decir qué tú haces, qué sí haces y qué no haces, ¿no? El número puede ser el que la sociedad decida, determinado por ella y también por el tipo de gestión. Es como que en una sociedad agarre y dice, bueno, vamos a gestionar la sociedad, perfecto. Vamos a organizar. ¿Cómo la organizamos? Vamos a poner un ejemplo. Es como que usted está reunido con 4 personas, ¿no? 4 personas. Y dice, ¿sabes qué? Somos 4 personas ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un postre, ¿ya? Imagínense, vamos a hacer un postre. Perfecto. Y esas 4 personas le dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de comprar los ingredientes. Tú te vas a ir a encargar de traer los materiales para hacer el postre. Tú te vas a encargar de comprar las máquinas para hacer el postre. Y tú te vas a encargar de comprar digamos, los moldes o las bases donde poner el postre. ¿Ya? Vayan. Listo. O vamos.
listo. Y cada uno sale a hacer lo que ha acordado, ¿no? Así funciona dentro de una sociedad. Una sociedad dispone su área de negocio y sobre esa área de negocio dispone qué socios se encargan de tal área, qué socios se encargan de tal otra. Dependiendo el área, de repente necesita más socios, de repente necesita menos socios. ¿Quién les paga? Les paga bajo un criterio de desarrollo sobre la gestión y decidido sea por la Junta o por el Estatuto. Ahí se decidirá cuánto es el monto que recibirá cada socio administrador. Estamos hablando de los socios administradores, porque pueden haber socios que no formen parte de la administración, solamente sean socios nada más. Eso no implica que no lo pudieran ser en su momento, ya eso es otro criterio. La representación dentro de una junta de administración es igual, externa o externa, salvo régimen distinto. Es decir, dentro de una sociedad se supone que la junta de administración se encarga de la gestión dentro de la sociedad. Es decir, que los socios encargados y que han sido elegidos para la administración se encargan de ella. Si es un socio encargado autorizado, él puede salir fuera de la sociedad, actuar con terceros, porque él es un socio administrador que administra la sociedad tal y cual como los demás. Por lo tanto, puede celebrar contratos. Otro de los miembros de la sociedad puede salir también y firmar otro tipo de contratos porque también administra la sociedad y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son los socios administradores los que tienen esa designación. Salvo que le diga, por si acaso, tú administras, pero solamente en forma interna. En forma externa administra el otro socio. Oye, ¿tú administras en forma interna? Sí. ¿Tú también en forma externa? Sí, pero tú externa solamente en tal cosa. En otras cosas administra el otro socio. Para tales actos, el socio A, para tales otros actos, el socio B. Y así sucesivamente, ¿no? El régimen, ¿dónde está establecido? Está establecido por el propio estatuto, ¿no? La remoción de la junta o de los socios administradores, la remoción es siempre por mayoría o en el caso que se haya acreditado que hay dolo o culpa, ¿ya? En este caso, cuando se trata de la remoción de socios administradores, el dolo y la culpa es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un acto jurídico cometido por dolo que un acto jurídico cometido por culpa. Por lo tanto, dependiendo, ¿no?, el tipo de acto cometido, dependiendo del tipo o condición cometida, se le asignará un tipo de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, entonces, aquí es donde llegamos a este punto. La responsabilidad puede ser solidaria o ilimitada, dependiendo la sociedad, si es colectiva ilimitada, si es sociedad civil ordinaria ilimitada, si es un socio comanditario por acciones limitadas, si es una sociedad civil de responsabilidad limitada también será limitada, depende del tipo de sociedad, ¿no?, según lo que diga el estatuto o el pacto, y también considerando si es con dolo o culpa, ¿no? Una condición que sí aplica para las sociedades conjuntas de administración son los llamados actos ultra vires. La teoría de los actos ultra vires es una teoría que tuvo fue un, ¿cómo podría decir? Fue un problema ocasionado de hace muchísimos años en virtud del caso Romero Raff, que afectó mucho nuestra Ley General de Sociedades y que, digamos,
ponía freno a los abusos de administradores, gerentes, que se excedían en el objeto social de la sociedad. Y que por haberse excedido, ¿no?, esos actos ultravires se le consideraban un actos nulos. Por lo tanto, no, la sociedad no asumía responsabilidad, ¿no? En este caso, en las sociedades que tienen junta de administración, la teoría de los actos ultravires es una teoría que es más aplicable que para los otros tipos de figuras jurídicas. Sin embargo, acá tenemos un tema, puesto que no cualquier acto abusivo o que se entienda que se excede en las facultades otorgadas o que se excede en el objeto social se debe entender como un acto ultravires. Si bien es cierto la responsabilidad, la base es la teoría de los actos ultravires, el que se va a encargar de demostrar si ese acto es nulo o no, digamos, disponer la nulidad de ese acto o no, va a ser la propia sociedad. ¿Por qué? Porque, como ya les había explicado, la representación del socio no es que actúe porque él quiera, actúa sobre la base de la designación y el detalle expreso de su facultad. Si él se excede y abusa, ¿por qué la sociedad tiene que verse perjudicada? Por ahí alguien me dirá, ¿teoría de actos propios? Sí, sí, podría aplicarse la teoría de los actos propios, pero para ese socio que actuó excediendo. Y con terceros, ¿cómo quedo yo? O sea, ¿me tengo que seguir obligando? Es algo muy, da para mucho, da para conversar un montón, ¿eh? Da para conversar un montón, pero sí es necesario, digamos, entender que la figura de un socio administrador va más allá que la figura de un gerente general o de un director. Es una figura mucho más, digamos, especial, que, como le repito, no se toca mucho. ¿Por qué? Porque no hay muchas sociedades que manejen junta de administración. Ya les he dicho, ¿quiénes tienen junta de administración? Las sociedades colectivas, sociedades en comandita, sociedades civiles. Sí, pues, pero las sociedades civiles, ¿no?, que son las, digamos, las que más abundan, saben muy bien qué debe hacer un socio y qué no. Y saben muy bien cuáles son las obligaciones que debe cumplir un socio. Es mucho más detallado, ¿no? Sin embargo, ya eso quedaría de repente para conversar en otro momento, ¿no? ¿Cuáles son las otras características que tiene la Junta de Administración? Miren, como la administración puede ser realizada entre los socios, ¿no?, en forma indistinta y conjunta, ¿no? La administración puede ser individual, puede ser plural, diversificada, conjunta, mixta. ¿Qué significa? Individual, que sea por un solo socio. Plural, por varios. Diversificada, porque uno hace una cosa y otro otra cosa. Conjunta, porque dos hacen lo mismo, o dos hacen lo mismo, o tres hacen lo mismo, y así sucesivamente. O mixta, o sea, existen diferentes áreas y se mezclan los socios, y entre los socios hacen sus actividades, ¿no? Pero para que se entienda, tienen que estar debidamente expresadas, indicadas e inscritas en registros públicos. Dependiendo del estatuto, lo que decida la Junta de Administración tiene que ser adoptado, sea por unanimidad o sea por mayoría. ¿Y quién lo dispone? La propia Junta. Decida, oye, mira, sobre este tema la decisión tiene que ser por unanimidad. Sobre este otro, basta mayoría. ¿Quién lo dispone? El propio estatuto, ¿no? La gestión es exclusiva, única del socio administrador y que no puede irse más allá de lo que dice el estatuto. Por eso es el tema de los actos ultravires, ¿no?
Y por último, en caso de separación, exclusión o muerte del socio administrador, se liquida su cuota, ¿no?, que le corresponde salvo pacto distinto. ¿Qué pasa si separamos a un socio de una sociedad como la que ya hemos explicado? La separación implica que tengo que devolverle pues, el monto de su participación. ¿Qué pasa si es excluido por causal establecida en el estatuto? Tengo que devolverle su cuota de participación. ¿Qué pasa si se muere? Tengo que devolverla, pero no al socio que están muertos, tengo que devolverla a sus herederos. Oye, ¿qué pasa si sus herederos quieren formar parte de la sociedad ahora, teniendo en cuenta, no quieren que le devuelvan, sino que ahora quieren ser los herederos parte de la sociedad? Bueno, eso se tendrá que establecer en el estatuto, ¿no? O sea, aquí ya vamos a otros temas que están regulados una parte en la ley, pero también regulados sobre lo que se decida también la sociedad, ¿no? Esto es todo lo que tenía que comunicarles, ¿no? Les dejo mi correo, ahí está mi correo electrónico para que me puedan escribir cualquier duda adicional que quieran, me quieran compartir, ¿no?, sobre este tema, y quedo ya ante ustedes para las preguntas del caso. Si no, voy revisándolo de acuerdo acá a el chat, ¿no? Por favor, cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacerme, por favor, en el chat del grupo, ¿no? A ver, ya, acá ahí está el chat, ya, perfecto. A ver, un ratito. A ver, perfecto. A ver, dice... A ver, en la Junta de Administración, ejemplo, sociedad civil, ¿cómo se fijarían las utilidades para los socios? A ver, ya estoy. En la Junta de Administración, ¿no?, ¿cómo se fijarían las utilidades para los socios administradores? ¿Reciben remuneración como los socios y a la vez como administradores? No. A ver, la Junta de Administración en sí, la Junta de Administración es un órgano que dispone las condiciones sobre la base de su propio estatuto, ¿ok? Sin embargo, la sociedad puede a su vez generar documentos o directivas que regulen la actividad de los socios administradores en tal o cual o determinadas funciones. Por lo tanto, si dice, ¿cómo fijo las utilidades? Primero, tendría que usted saber si hay utilidades. Si hay utilidades, ¿cómo se dispone? Los propios socios lo dispondrán. O sea, los socios dirán cómo se va a establecer esa distribución. Ojo, que esa será la forma en cómo se retribuye al socio administrador. Porque el hecho de que sea socio administrador, aparte de ello, también es socio de la sociedad. O sea, tenemos que todos los socios ganan dinero por las utilidades, pero yo, por ser socio administrador, voy a ganar más. ¿Por qué? Porque yo soy el que me la estoy, digamos, chantando o me la estoy comiendo, ¿no?, por trabajar a nombre de la sociedad. Entonces, la misma junta o la misma junta de socios dispondrá, a ver, en el caso de que gane, que haya utilidades, perfecto, se va a repartir tanto para los socios en total, más un porcentaje para los socios administradores, ¿no? El tema de la remuneración saldrá sobre la base si es que se pacta de esa manera, ¿no? Es libre, ¿eh? No es que todas las sociedades lo puedan realizar de esa manera. Si la sociedad considera que vale la pena darle una remuneración, bien. Si considera que no, ¿por qué no podría darle una remuneración? Porque es socio también y que va a ganar dinero por la sociedad en las utilidades, ¿no? A ver, otra pregunta más. A ver, otra preguntita más. Otra
otra preguntita más. Dice, si bien los gerentes tienen facultades de hecho y derecho, ¿por qué necesitan facultades específicas para la independización de predios, rectificación de linderos o declaratorio de fábricas, a pesar de que el estatuto no lo prohíbe? Sería interesante revisar, estimada Griselda, sería interesante revisar en virtud de qué lo indicas. Estamos hablando de que te lo han pedido en forma específica. Estamos hablando de un tema donde se le otorgó facultades al gerente o basado en qué. Miren, vamos a revisar el artículo 188 de la ley. 188, ¿ya? Dice, las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto, ¿ya? Al ser nombrado o por acto posterior, salvo disposición distinta del estatuto o acuerdo expreso de la Junta General o del directorio, se presume que el gerente general goza de las siguientes atribuciones. Comienza a detallar, ¿no? Ahora, hay un punto que es el punto 2, donde dice representar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil y en las facultades previstas en la Ley de Arbitraje. ¿Esto qué significa? Lo que yo les explicaba sobre el artículo 7.4 y 7.5 del Código Procesal Civil, en el cual las facultades deben ser literales. Lo que no dice, se presume que no lo tiene. Pero cuando modifica estas limitaciones o restricciones con el decreto legislativo 1332, ya no sería necesario. Por eso le digo de bien, ¿por qué necesitan? ¿Quién le ha pedido? De repente es una observación en el registro. Si es una observación en el registro, usted podría sustentar su subsanación diciendo, oiga, el gerente general no necesita una representación adicional por cuanto la modificación realizada al artículo 188 permite que el gerente general pueda realizar cualquier tipo de acto, ¿no? Y que no esté salvo limitación expresa del estatuto. Habría que revisar también su estatuto, ¿no? Si su estatuto dice que no tiene ninguna limitación, entonces no puedo yo limitar algo sobre lo que la ley no limita, ¿no? No podría. ¿Alguna pregunta adicional? El registro público lo solicitan a pesar de ese decreto. El registro público lo solicitan. Le recomiendo que apele. Yo le recomendaría que apelara, ¿no? Porque la norma es clarísima, ¿no? Si usted revisa el 188, la norma es muy clara. Entonces, no entiendo por qué me podría decir, sí, quiero que diga, debe decir, ¿no? Debe decir, ¿no? Yo entiendo que algunas veces pelearse con registros públicos a veces le hace perder el tiempo. Miren, yo he aprendido, ¿no? A no ya pelear tanto, así que si quiere registrador, ¿no? Hago un acta donde le aumento las facultades del gerente y punto, ¿ya? Y después ya, querías eso, ahí está tu acta. Listo, se acabó. Dice, a ver, otra pregunta. ¿Se puede demandar a alguno de los socios por enriquecimiento indebido, ya que la confianza de los demás socios se apoderó de unos bienes y no quisiera reconocer el aporte de los demás? ¿Se puede demandar a alguno de los socios por enriquecimiento indebido, ya que a confianza de los demás socios se apoderó unos bienes? Se refiere al tema de los socios en la Junta de Administración. Miren, la Junta de Administración, ya les he dicho que la Junta de Administración no funciona igual en todas las sociedades, entonces yo me voy a regular, ¿no?, sobre la base de la sociedad colectiva, porque los que tienen Junta de Administración es la sociedad colectiva, las sociedades en comandita y las sociedades civiles, ¿ya? Vamos a ver lo que dice la sociedad colectiva sobre el tema de responsabilidad. Miren, en la responsabilidad de la sociedad colectiva, dice,
Los socios responden en forma solidaria y limitada por las obligaciones sociales. Todo pacto en contrario no produce efectos a terceros. Ya. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Si es que hay un abuso por parte de cualquier tipo de socio y que pueda perjudicar a la sociedad, cualquier socio podría solicitar o demandar, ¿no?, ese enriquecimiento, ¿no? Ahora, depende mucho también si es el que se apropió de bienes, porque estamos hablando también, ahí la pregunta es apropiación de bienes, ¿es un socio administrador o es un socio común y corriente? Si es un socio administrador, debe tener una responsabilidad específica, además de la general, ¿no? Porque de lo que yo les estoy diciendo, yo estoy hablando de responsabilidades generales. Es por eso de que una junta de administración requiere mucho más detalle, ¿no? Mucho más detalle que una, digamos, que la facultad de gerente o facultad de directorio. Las facultades de directorio están establecidas en la ley, las facultades de gerente están establecidas en la ley, ¿no? Las limitaciones de directorio en la ley, las limitaciones de gerente en la ley, las limitaciones de la junta de administración no hay. No hay. ¿No? Entonces, por ejemplo, dice, no quisiera reconocer los aportes. En realidad, ahí un poquito la pregunta sería, oye, el gerente administrador se debe encargar de reconocer los aportes de los otros socios administradores, o cuánto sería el mínimo de aporte para que se considere un socio administrador. Claro, porque eso creo que sería mucho mejor, porque el socio dentro de una sociedad que tiene junta de administración vale igual como otro socio. La única diferencia está su nombramiento por virtud del propio estatuto. O sea, quiere decir que en una sociedad no cualquiera es un socio administrador, pero cualquiera podría ser y podría ser nombrado socio administrador. O sea, cualquier socio tiene la posibilidad de administrar la sociedad, cualquiera. Pero ¿cómo se hace? Previa delegación o previo nombramiento. Y luego que ha sido nombrado, esta junta se encarga de administrar la sociedad conforme lo indicado. Dice, doctor, ¿qué opina usted sobre la transformación de asociaciones a sociedades? ¿Podría hablar de fraude en algún caso sobre el tipo de transformaciones? Uy, ese es un tema muy interesante, muy bonito. Hay criterios, ¿no? Algunos opinan de que no se podría. Existe una ley específica que se creó para transformar asociaciones de fútbol en sociedades anónimas, ¿no? Yo detesto el fútbol con toda mi alma, ¿no? Discúlpenme, yo soy así, ¿no? Yo detesto el fútbol con toda mi alma, pero, por ejemplo, la César Vallejo es una sociedad anónima. La Universidad San Martín, el equipo de fútbol de la Universidad San Martín es una sociedad anónima. Sporting Cristal es una sociedad anónima. Y ellos eran, ¿no? Digamos, basados en un tema de asociación de fútbol, ¿no? Sino que crearon la figura con la finalidad de evitar los problemas que aplica una asociación, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en la transformación de asociaciones a sociedades, porque son dos temas completamente diferentes. Yo creo que ahí sí hay mucho que regular sobre el tema de la transformación, pero podemos conversarlo, ¿ah? Sí, podemos conversar teniendo en cuenta eso en la última clase que vamos a ver sobre transformación, fusión, escisión, ¿no? Entonces, en la última clase podemos conversar sobre eso, ¿no? Voy a preparar un material sobre transformación, entonces sí, podríamos conversarlo y revisarlo y ver, pues ya, si es posible, ¿no? Si es posible. Dice, doctor, sobre las empresas familiares, ¿se puede pactar en el estatuto de la sociedad tener la condición de familiar en cualquiera de sus grados para pertenecer a la sociedad? Mire, qué interesante pregunta. En realidad, sí.
la base de una sociedad familiar, ¿no?, es establecer el grado de parentesco, puesto que sobre el grado de parentesco funciona tanto la herencia como la sucesión, ¿no?, como el ascenso, ¿no?, como el comportamiento, ¿no?, de los familiares, ¿no? Como el ingreso también, o sea, ¿no?, si es una empresa familiar, eso implica que podría ingresar otro familiar. Sí, pues, pero depende, pues, qué tipo de familiar es, ¿no? Se puede consignar, ¿no? He tratado de analizar bastante el tema del protocolo familiar, que es un documento muy interesante, que ya estoy trabajando en ello y muy pronto vamos a ver si tenemos un conversatorio, un pequeño taller o un seminario, no sé, sobre empresas familiares, ¿no?, donde vamos a detallar eso, ¿no?, donde sí es necesario regular no solamente el tema de la estructura familiar, sino también se puede regular el ingreso de personas, la salida de personas, ¿no?, el tema del comportamiento de la sociedad, de la familia, ¿no?, dentro de la sociedad. Entonces, sí, sería muy interesante desarrollarlo, ¿no? Claro que se puede pactar en el estatuto, ¿no? Es más, el estatuto o propiamente dicho, el protocolo familiar puede servir como base para desarrollar el estatuto, ¿no? Todo dependerá lo que diga la sociedad, ¿no? Eh, y también el tema de la familia, ¿no? Porque mucho importa cuál es la decisión que tenga la familia en virtud de la aceptación o el ingreso de tal o cual miembro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Qué temas veremos a profundidad en las siguientes sesiones? Las siguientes sesiones, mira, las dos siguientes sesiones que vamos a tener, vamos a conversar sobre el desarrollo de la Junta de Accionistas. Vamos a desarrollar el quórum, tanto de convocatoria, el quórum de validez de acuerdos. Vamos a revisar cómo se desarrolla una sociedad, el tema de los plazos, cuáles son los plazos que se deben considerar al momento de la convocatoria, o sea, cuál es el plazo que tengo que tener para que se entienda una convocatoria válida. ¿Cuál es el plazo, o mejor dicho, cuál es el plazo dependiendo del tipo de junta? Si es una junta obligatoria, si es una junta general. Hablaremos un poquito más sobre el tema de las juntas universales, la forma o el desarrollo, la certificación de una junta, porque es importante la certificación de una junta, cómo se certifica, qué debe tener, cómo se debe detallar una junta general de accionistas, ¿ya? Y obviamente el tema de la impugnación de acuerdos, o sea, cuando se entiende legitimado una persona para impugnar el acuerdo y cuando no, ¿cómo se llama? Se puede entender que un acto realizado por la sociedad es nulo o impugnable, los plazos también, ¿no? Y las siguientes sesiones, y la última sesión, vamos a desarrollar el tema de la transformación, ¿no?, la reorganización societaria, fusión, transformación, escisión, y también conversaremos un poco sobre la extinción de las sociedades, ahora que está de moda, o está de moda extinguirse, está de moda disolverse, ¿no? No porque nos guste, sino porque lamentablemente por esta situación de pandemia, muchas empresas no tienen la capacidad de generar ingresos y la única opción sería disolverse. Vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar cómo se debería realizar esta disolución, extinción y, digamos, ayudar en la medida de lo posible, ¿no?, a orientar una salida ordenada del mercado, que es lo que se busca, ¿no? No se trata de que dejemos la sociedad ahí, ¿no?, en el registro, ¿no? ¿No? Vamos a hablar un poco también sobre esta norma que salió de la extinción por prolongada inactividad. Es una norma muy interesante, su reglamento ya salió y podríamos revisarlo eso también, ¿no? Eso lo podríamos ver. Si no hay otra pregunta, ¿alguna pregunta adicional? No, doctor. Entonces, con ello damos por concluido la segunda sesión.
agradecerle su participación. Estamos coordinando por interno, doctor, para ya tener los materiales listos de la tercera y cuarta sesión. Algunos alumnos ya se quieren inscribir y seguro quieren tener todo el material. Más allá de ello, agradecerles a todos los participantes en redes sociales y en Zoom el que hayan podido acceder a esta sesión. Ya saben, tercera y cuarta sesión pueden inscribirse directamente en el inbox o al número que está en la dirección de la página. Nos vemos el lunes, doctor, porque viene el curso, la tercera fecha de contratos empresariales. Sí, la tercera fecha de contratos empresariales y el próximo sábado continuamos con derechos societarios. Listo, doctor. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, buen fin de semana, cuídense, hasta luego.